de varicela, ¿no es cierto? Sí, vamos dando temas, después ustedes tienen que ubicar en el programa, pero vamos viendo, digamos, las complicaciones. Es dentro de la unidad 4, ¿sí? Seguimos viendo las complicaciones. Bien, ahora vamos a ver un tema que se llama hiperemesis gravídica, ¿sí? Emesis, ¿qué quería decir? ¿Se acuerdan? Como término. Vómito. Vómito, muy bien. ¿Y hiper? Hiper, ¿qué Mucho. ¿Cómo quiere dijo, decir? profe? Mucho vómito, ¿sí? ¿Y gravídica? Alto, ¿Qué significa? ¿Ah? Gravídica, ¿qué quiere decir? Grave. No, gravídica significa de estar gestando, ¿sí? Gravídica. No de grave, sino de la parte de gestación. Está embarazada, digamos. ¿Bien? Entonces, la hiperemesis gravídica significa mucho vómito en el embarazo, ¿sí? El 50 al 90% de los embarazos presentan náuseas como algo normal, ¿sí? Como uno de los primeros síntomas que da el cuerpo como identificando que algo está pasando, ¿sí? Es normal, es más, uno de los primeros síntomas que tenemos sin saber que estamos embarazadas, ¿sí? Una sospecha, ¿sí? Hasta que está la confirmación del embarazo, es el vómito, náuseas y vómitos, ¿sí? Generalmente comienzan a partir de la 5ª semana con un pico en la 9ª semana, como normal, ¿sí? Los vómitos persistentes y repetidos que afectan el estado general del paciente, eso sería hiperemesis gravídica, ¿sí? Cuando estos vómitos continúan después de la 9ª semana y son persistentes y que afectan. ¿Por qué van a afectar? Porque la embarazada no se va a poder alimentar, ¿sí? No va a poder retener a pesar de la medicación, no va a poder alimentarse y por ende se va a ver afectada su salud y la salud del embrión, ¿sí? Del feto, porque no va a poder transmitirle los, los, los nutrientes necesarios para lo que significa un embarazo, ¿bien? Bajan de peso, ¿sí? Respecto al peso inicial con que ellas han empezado el embarazo. Porque lo normal del embarazo es que comience con un peso e ir aumentando, ¿sí? Progresivamente al final del embarazo. Bien, se dicen que lo máximo que puedes aumentar son 10 kilos en el embarazo, pero no necesariamente tiene que ser así. Obviamente va a depender de cada persona, de cada metabolismo, ¿sí? Y en este caso, como el vómito es tan persistente, tan continuo, que pasa la barrera ya de lo normal, va a bajar de peso, que no está bueno, ¿sí? Se va a producir deshidratación por la pérdida de líquidos en el vómito, ¿sí? Alteración del equilibrio hidroelectrolito, ¿sí? Por todo lo que se pierde en el vómito. Bien. Las causas dicen que son endocrinas, ¿sí? Insuficiencia suprarrenal relativa, psíquica, mayormente en las primigestas, ¿sí? Se manifiesta así, todo lo que significa estar embarazada, lo manifiestan como un vómito continuo, hormonales, ¿sí? Mecánicas, anormalidad en la motilidad gástrica, distensión del útero y del cuello, ¿sí? Las alteraciones presentes en los casos graves de hiperemesis y hidratación hipotónica, hiponatremia, ¿sí? Hipocalcemia, alcalosis metabólica, ¿sí? Eso es lo que produce en gravedad. La presentación clínica, vómitos incorregibles, pérdida de peso, signos de deshidratación, cetosis, hipocalcemia, alcalosis, neuralgias, polineuritis, insuficiencia hepática, trastornos en la coagulación, mire todo lo que causa esto, ¿sí? Los criterios de internación van a ser la deshidratación, ¿sí? El bajo de peso con respecto al peso inicial, las alteraciones hidroelectrolitas, deterioro nutricional o metabólico progresivo, pese al tratamiento ambulatorio por más de 76 horas.
Bien. Las acciones de enfermería a tener en cuenta van a ser la recomendación a la gestante de suspender la ingesta de alimentos, ¿sí? La internación va a ser en un clima y en un ambiente tranquilo, si las causas fueran psicológicas, ¿sí? Administración de antieméticos, hidratación. Ahí nosotros como enfermeros debemos asegurarnos que la vía, que el agua usado tiene que ser de buen calibre para una buena hidratación, ¿sí? Y que esta esté permeable, ¿sí? Profe, ¿qué son antiméticos? Para el vómito, acuérdense que emesis es vómito, ¿sí? Los fármacos van a ser para que no vomite, por eso es antiemético, ¿sí? Eh, debido a la suspensión de la alimentación enteral, resulta esencial la hidratación para enteral, ¿bien? Todo lo que no podemos poner por boca, lo ponemos por el suelo. Considerar los siguientes pasos: necesidades basales, pérdidas concluyentes, ¿sí? Para que nosotros ahí en este caso debemos hacer un balance, ¿sí? Evitar disparadores. ¿Qué quiere decir esto? Los olores, que la mujer, recuerden, cuando está embarazada, tiene hipersensibilidad en el tacto, en el gusto, en los olores, ¿sí? Entonces, los disparadores sería que antes de comer o cuando esté con la crisis del vómito, esté expuesta a perfumes, a olores como desinfectantes, lavandina, ¿sí? Eso. Los cambios dietarios, ¿sí? Pequeñas porciones, ¿sí? Y chicos en carbohidratos, en grasa, ¿sí? En agua. Los líquidos puros, fríos, endulzados entre comidas, nunca calientes que puedan inyectar y eso aumentar la emesis, ¿sí? Y tenemos las terapias alternativas, ¿no? Como la acupuntura, la hipnosis, la psicoterapia, si fuera la causa psicológica. El seguimiento y el control durante la natación, vamos a tener el peso diario, el peso real, cuando yo necesito saber un peso patológico que se llama, o sea, cuando tenemos un paciente con una alteración en la acumulación de líquidos o para valorar en este caso bien el peso real, debe ser en ayunas y desnudo, ¿sí? En este caso, cuando la paciente está internada, debe la debemos pesar antes que desayune y desnuda, obviamente, con una ropa interior, sí, bien. Eh, eh, y el apoyo psicológico también, y como les decía hace rato, el balance, ¿sí? El seguimiento es el control de los signos vitales, el estado circulatorio, o sea, frecuencia cardíaca, presión, ¿bien? El estado neurológico, la conciencia, el tono muscular, los reflejos. El estado de hidratación, debemos revisar mucosas, piel, ojos, ¿sí? La energía abdominal, dolor, distensión, tránsito, el control del laboratorio, igual que el ingreso, ¿sí? Esperen que quiere entrar un compañero, ahí lo acepto. Sí. Bien. Bien, bien. Y los controles por consultores externos sería el control del peso, de la hidratación, el estado clínico, ¿sí? La tolerancia de alimentos, de a poquito, ¿sí? Eso es como cualquier prueba de tolerancia cuando ha tenido vómito y este,
¿sí? Y de acuerdo a la tolerancia que vaya teniendo la paciente, vamos a ampliar esta dieta, ¿sí? Primero son líquidos, después son semisólidos y después vamos así de a poquito con sólidos. ¿Sí? Recuerden que la paciente tiene alterado todo su sistema, ¿sí? Digestivo, recuerden que eso lo vimos en las alteraciones antes, y aumentado a esto, más se complica la alimentación, ¿sí? Bien. Ahora vemos lo que es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico, no sé si lo han escuchado hablar, ¿sí? Es el huevo fertilizado se implanta fuera de la cavidad uterina por malformaciones, o sea, adherencias tubáricas, o sea, que el huevo se adhiere por alguna razón en la trompa, ¿sí? Y no sigue su curso para hacer la implantación en el útero, ¿bien? Pueden ser endometriosis, inflamación mayor de edad, ¿sí? Colocación de DIU, ¿sí? O factores hormonales. La clasificación tenemos el tubárico y el ovárico, ¿sí? Ya sea que se implante en el ovario o en la trompa. El tema que ahora vamos a ver un video de embarazo ectópico, por ejemplo, si nosotros hacemos una prueba de embarazo y sale positiva, y cuando vamos a hacer una ecografía no hay registro de que el útero esté ocupado, ¿sí? Con el huevo, quiere decir que hay muchas posibilidades que sea un embarazo ectópico, ¿sí? El embarazo ectópico, la mayor veces, aparece no como un embarazo, sino como un abdomen agudo. ¿Qué quiere decir esto? Que la paciente no sabe que está embarazada, ¿sí? Que aparece como una situación aguda, o sea, con un dolor de abdomen muy agudo, porque duele muchísimo. Y como les decía yo la vez pasada, hay una técnica que es que les duele el hombro opuesto a la trompa afectada, ¿sí? Eso es algo que también se tiene en cuenta para diagnosticar un embarazo ectópico, ¿bien? Es peligroso un embarazo ectópico porque la trompa se rompe, ¿sí? Y hay hemorragia, ¿bien? Las intervenciones de enfermería deben ir dirigidas a la valoración de signos y síntomas. En este caso, ¿cuáles van a ser los signos vitales que yo voy a tomar? Van a ser la presión y el pulso, ¿sí? Porque eso me dan las constantes vitales de lo que está alterado en el caso de haber una hemorragia, ¿sí? Evaluación de la hemorragia, cantidad, color, repercusión sobre el estado general, valoración del dolor, como se acuerdan que vimos el año pasado, las técnicas para valorar el dolor, ¿sí? Y el dolor del ectópico es doloroso. Y de pronto nosotros podemos acá llegar no del 1 al 10, sino de otras experiencias de dolor, porque es un dolor muy diferente, ¿sí? Por ejemplo, decimos, ¿es como un dolor de cabeza? ¿Es como un dolor de ovario? ¿O es como un dolor, no sé, cuando te operaron de vesícula? Comparaciones así para yo saber la intensidad del dolor. Las características, la localización e intensidad, ¿sí? Y obviamente el estado psicológico siempre presente, ¿sí? Bien. Después tenemos lo que es la placenta previa. La placenta previa es la inserción total o parcial de la placenta en el segmento inferior del útero, ¿sí? Así como está en la imagen, no sé si pueden llegar a ver, es donde se implanta la placenta. Cuando es previa, ¿qué quiere decir? Previo a el feto, ¿sí? Vean la imagen, cuando es normal, es la que está al lado izquierdo, está la placenta y viene el feto. Cuando es previa, la misma palabra le está diciendo, está la placenta y recién el feto. Y tenemos parcial de acuerdo al cervix, ¿sí? Al cuello del útero. Parcial o total. Total va a ser que cubre todo el cuello del útero, que es, ahí es peligroso, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Y parcial es cuando es una porción de la placenta, es la que realmente, es cuando realmente la total es toda y la parcial es una parte, ¿sí? Bien. Bien, bien.
¿Vamos entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. La etiología es por causa de la implementación tardía del huevo en el séptimo día, ¿sí? Capacidad endometrial disminuida, atrofia de las vellosidades coriales. Tratamiento antes de las 36 semanas es uteroinhibición y después de las 36 semanas es cesárea. ¿Bien? ¿Por qué? Porque corre riesgo, ¿sí? Que se produzca una hemorragia por la colocación de la implantación, ¿sí? Recuerden que la placenta cumple una función muy importante en el feto y está muy irrigada, es muy irrigada. Dependiendo de su situación, va a ser lateral o inserción baja, el borde inferior de esta no llega al orificio cervical. La marginal, hay diferentes clasificaciones y esta es una. La marginal, el borde de la placenta llega al orificio cervical, pero no lo ocluye, ¿sí? La parcial, si el orificio cervical intenso está parcialmente recubierto. Y la oclusión total es cuando, les decía hace rato, el orificio cervical interno está totalmente recubierto por la placenta. ¿Bien? Ahí vemos la imagen. Era uteroinhibizaciones, que dijo recién. Uteroinhibición. Ajá. ¿Es qué? Antes de las 36 semanas, es que al útero es como que ¿cómo le puedo decir? Se usan medicamentos para retrasar las contracciones. Claro, exacto. Para que el útero no sea, ¿cómo le puedo decir? Que las contracciones, como decía ahí la compañera, no sean tan fuertes, ¿sí? Para que no dañe todo el proceso ¿cómo se llama? De la expulsión cuando está por nacer, ¿sí? Se usan fármacos, ¿sí? Para que no se produzca el parto prematuro, o sea, se inhibe. Hace que las contracciones no se den o se den menos, una cosa así, ¿sí? Eso es la uteroinhibición. Bien. Porque en estos casos, cuando la oclusión es total, hay muchas posibilidades de que el embarazo se produzca antes de tiempo, ¿sí? Se produzca prematuro, ¿sí? Un parto prematuro, ¿bien? O también se le llama tocólisis a esa, la otra palabra que se lo llama. Uteroinhibición o tocólisis. Ajá, autocólisis, sí. Bien. Ahí en la imagen tenemos las diferentes formas que las vimos recién, ¿sí? Espérenme un segundo. Bien. Las acciones de enfermería, la paciente debe estar en reposo absoluto, ¿sí? Sobre todo cuando la oclusión es total, porque se produce se producen las hemorragias, ¿sí? El control de la hemorragia, si lo hubiere, ¿sí? Porque tenemos que evitar, como la placenta está antes, debemos evitar que la cabeza del feto o alguna porción del feto haga presión sobre la placenta y ahí se va a hacer la hemorragia, ¿sí?
y no se hace tacto vaginal. ¿Por qué no se hace tacto vaginal? A ver, Porque se puede estimular el parto. Después porque vamos a tocar placenta y apenas la toquemos va a sangrar. podemos romper, Exacto. claro, pero podemos romper la bolsa ahí nomás en hacer el tacto. Exacto. Por ejemplo, en las personas con placenta previa, lo que se hace es, cuando están en reposo, elevar la cama, los pies de la cama, ¿sí? Por lo menos unos 5 centímetros, depende de la tolerancia que tenga la paciente. ¿Para qué? Para que sea invertida la presión del feto, ¿sí? Para que no presione hacia abajo, sino al elevar los pies de la cama, la presión va a ser contraria. No sé si me hago entender. No debe hacer presión la cabeza hacia abajo, ¿sí? Porque va a sangrar, ¿sí? Cuando es oclusión total, la paciente debe hacer reposo absoluto. ¿Qué quiere decir absoluto? No levantarse de la cama ni para el baño, ¿sí? Porque inmediatamente que la paciente se pare, va a hacer presión, el feto baja, ¿sí? Entonces va a hacer presión sobre la placenta y está en riesgo tanto la vida del feto como la vida de la madre. El feto porque va a haber una placenta que va a ser disfuncional, no va a proporcionar el oxígeno sobre todo, y en la madre la hemorragia, ¿sí? Eso es reposo absoluto, absoluto, absoluto. Bien, otro es la mola hidatiforme, es una enfermedad trofoblástica, ¿sí? Hay dos tipos, la completa. No, mola. No, desprendimiento prematuro de placenta, ¿sí? Es la separación de la placenta de su sitio de implantación antes del nacimiento del feto. Esto es una situación de urgencia. ¿Por qué de urgencia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué de urgencia? ¿Qué pasa si la placenta se desprende de la madre, digamos? ¿Qué pasa? ¿Produce hemorragia? Puede producir hemorragia y siempre recordemos la función de la placenta. ¿Qué función No puede tiene? retener al bebé, profe, ¿o no? Sin la No, placenta al bebé. no se trata de eso. ¿Qué otra cosa? ¿La oxigenación? Exacto. Recuerden que la placenta, más allá que tiene nutrientes, tiene oxígeno, le transporta todo el oxígeno al feto, ¿sí? Entonces, en ese caso no va a poder alimentar a ese feto, ¿sí? Entonces se va a morir, va a ser una muerte fetal. Bien. Entonces, como dice ahí, antes del nacimiento del feto, implica mortalidad materna y fetal, ¿sí? Porque se va a morir el feto y va a producir una hemorragia intrauterina en la madre, ¿sí? Entonces, por eso dice mortalidad materna fetal. La clasificación hay 4 grados, va de la mano del dolor, el shock, ¿sí? La etiología, los factores, es la edad avanzada, la distensión uterina, la deficiencia o deterioro vascular, o sea, los vasos comprometidos de la placenta, anomalías o tumores uterinos, tabaquismo, el etilismo. ¿Saben lo que es el etilismo? El consumo de alcohol. Exacto, etil de alcohol, ¿sí? También
la causa de este desprendimiento prematuro de placenta pueden ser los traumatismos, ya sea que la paciente se cae, que tenga un accidente o se cae. Si se cae, comúnmente ¿cómo se llama? Ahí lo dice, el accidente más común de la embarazada es en el baño, ¿sí? En el baño, 1000 casos vi eso, en el baño. Bien, eso serían, como dice ahí, las causas precipitantes. Placenta circunvalada, o sea, la placenta mal formada, los traumatismos, accidentes en auto, reducción súbita del volumen uterino, cordón umbilical demasiado corto, aumento de la presión, ¿sí? Puede ser el cuadro clínico, dolor abdominal, útero sensible o hipertónico, hemorragia vaginal dolorosa, sufrimiento fetal. ¿Cómo yo voy a saber que hay sufrimiento fetal? Cuando en ese líquido que la madre expulsa hay meconio, ¿sí? O por medio de una ecografía vemos que su ritmo cardíaco bajó. Ahí vemos un sufrimiento fetal, náusea y vómito. El tratamiento es el oxígeno, reanimación intravenosa con líquidos, porque es lo que pierde, ¿no? Romper artificialmente las membranas, tener lista sangre, porque la hemorragia va a ser grande, canalizar con una boca de gran calibre porque paso sangre, ¿sí? Siempre en transfusiones de sangre vamos a elegir los abocas de mayor calibre, ¿sí? Y tratar el shock porque se produce un shock hipovolémico en la paciente, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver un video de embarazo ectópico que tengo ahí. Son como muchos temas cortitos, pero chiquitos. Paso. Profe, en 14 minutos termina la videollamada. Hola, flaca. Hola, querido.
Profe, salimos entonces y manda otro enlace. Ya salió la profe. Y ya me he dado cuenta. Se viene la lluvia, chicas. ¿A dónde? Está lloviendo, María del Cielo. Allá en el cerro viene la lluvia. Al comienzo del embarazo es muy frecuente encontrar la placenta en una localización muy cerca del cuello uterino. A medida que el embarazo va avanzando, el útero se estira, crece y hace que la placenta se desplace hacia el fondo del mismo. Hay en algunas ocasiones que la placenta queda localizada muy próxima al cuello uterino y a veces culmina ocluyéndolo. Esta es la situación que llamamos placenta previa. Existen diferentes clasificaciones con respecto a la localización de la placenta con el cuello del útero. Podemos hablar de una placenta previa marginal, que es cuando esta queda cerca, próxima al cuello, pero no lo ocluye. Una placenta previa parcial, como su palabra lo dice, cuando el cuello del útero queda parcialmente ocluido por la placenta, o una placenta previa total, que es cuando la totalidad del cuello uterino queda tapado por la placenta. Generalmente esto es una entidad que no produce ningún síntoma, pero cuando lo hace se ocasiona un sangrado súbito a nivel vaginal. Hay en algunas ocasiones que la placenta, sobre todo en aquellas mujeres que tienen una cicatriz uterina, sea por una cesárea o por una neumectomía anterior, que se puede dar como una alteración en la fijación de la placenta con el útero, que es lo que llamamos acretismo placentario. En estas circunstancias hay que hacer una toma de conducta posterior al nacimiento, como ser la embolización de las arterias uterinas o una histerectomía. El diagnóstico se realiza con las ecografías. Toda ecografía que se hace en el transcurso del embarazo se tiene que describir la localización de la placenta. Cuando esta se sospecha, lo que se realiza es una ecografía transvaginal a nivel del trimestre para tener bien la certeza de qué ubicación tiene con respecto del cuello del útero. A toda mujer embarazada que se le diagnostique una placenta previa se le realizará una cesárea, porque si la placenta está tapando todo el cuello o parte del mismo, un parto vaginal puede ser muy riesgoso tanto para la mamá como para el bebé. Y ante cualquier duda o signo de algún sangrado vaginal, no dude en consultar a su obstetra. Bien. Más o menos es lo que venimos viendo. Bien. Profe, Sí. hablando de materno, dije infantil, ya comenzando la... interno es un órgano muscular hueco. Está formado por ovarios. Espera. Esta muchachita el teléfono. La controlamos. Y vagina. ¿Me escucha, profe? Sí, ahí la escucho. Que ahora después de mayo, después de mitad de año, comenzamos ya las prácticas en el materno, allá en el hospital. Ah, qué Materno bueno. infantil. En Qué la madre del bien. niño nos toca. Qué buena noticia que me dieron. Qué lindo. Avísenme cuando están acá, así yo los puedo ir a ver y más o menos ir relacionando con lo que vimos. ¿Qué profes van a tener acá? Y sé que está en la lista la profe Ferrari y el profe Gastón, porque Bien. la profe Ivana está, no, imposible, no creo que vuelva, ya tuvo un problema y bueno, ya no creo que vuelva. ¿Está en Así que, reposo? sí, tuvo su bebé. ¿Quién? Para Laura. Ella ya tuvo que hablar y ¿Qué pasó? que ¿cómo es? Bueno, tuvo que hacerle una cesárea de emergencia, No de sabía urgencia, nada. perdón. Sí, pero dicen que está bien su bebé. Bueno, ahí la voy a dejar hablar a Laurita que quiere hablar. Bien. Sí. No, profe, le decía que la profe Ivana ya fue mamá. Qué lindo. Tuvo el bebé Qué lindo. 7 No sabía meses. nada. ¿Está bien el bebé? Lau, ¿está bien el bebé? Sí, el bebé estaba mejor que ella estaba ¿Y en la profe terapia. qué le pasó? Tenía problemas, estaba con infección en las vías urinarias, por eso le hicieron la cesárea y a ella la pasaron a terapia para controlarla mejor, pero el bebé estaba bien y está en la incubadora.
Sí, Claro, porque era un embarazo Profe, chiquito. ojalá Era, estén bien, sí. ¿cuántas semanas tenía de embarazo? 33 puede ser. Oh, tan chiquito. Está muy chiquito todavía. No, en esa altura no, los pulmones del bebé todavía no están preparados. Muy chiquito. Bien, ahora vamos a ver un video de embarazo ectópico. ¿Lo pueden ver ahí el video? Sí, profe, parece que sí. Ya. Embarazo ectópico. El aparato reproductor femenino interno es un órgano muscular hueco. Está formado por ovarios, trompas uterinas, útero y vagina. Ovarios y trompas uterinas son órganos intraperitoneales. Los ovarios miden aproximadamente 3 por 2 por 1 centímetro. Están situados en la pelvis por detrás de los ligamentos anchos y permanecen unidos al útero por el ligamento del ovario. Las trompas uterinas comunican los ovarios con la parte superior del útero. Miden aproximadamente 3 centímetros de largo y terminan en su extremo distal en el pabellón tubario. Allí se encuentran las tibias. El útero se encuentra detrás de la vejiga y delante del recto. Mide aproximadamente 4 centímetros de ancho y 7 centímetros de largo. Podemos distinguir dos partes en el útero: el cuerpo uterino y el cuello uterino. El cuerpo uterino se continúa en su parte superior con las trompas uterinas y el cuello se continúa en su parte inferior con la vagina. La pared del cuerpo del útero consta de 3 capas: el perimetrio, capa serosa externa, el miometrio, capa muscular media de músculo liso, y el endometrio, capa mucosa interna. En condiciones normales, el blastocito humano se implanta en la pared posterior o anterior del cuerpo del útero, en donde se encuentra el endometrio. En un embarazo ectópico, el blastocito se implanta fuera del útero. Por ejemplo, algunos lugares de implantación ectópica son la tubárica ampollar, la tubárica ísmica, la infundibular, la intersticial, la abdominal, en el saco recto uterino, la ovárica y la cervical. La implantación ectópica más frecuente es la implantación tubárica ampollar. La trompa uterina aumenta el diámetro desde el intersticio a la fimbria. En el mismo sentido, disminuyen las fibras musculares. Si no se diagnostica a tiempo un embarazo ectópico tubárico, puede provocar la rotura de la trompa y una hemorragia grave en la cavidad abdominopélvica. Esto constituye una amenaza para la vida de la madre y produce la muerte del embrión, ya que el tejido vascularmente es ineficiente por la rotura. La rotura de la trompa uterina se ven afectadas arterias y venas que irrigan la trompa estallada, como por ejemplo ramas de la arteria uterina, vasos ováricos y ramas tubáricas de los vasos ováricos. Bien, estamos ahí, más o menos son videos que nos ayudan a ver lo que uno escucha, ¿sí? Bien, bien. ¿Qué otro tengo de eso? No. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien, Sí, profe. bien, bien. A ver, vamos a ver. ¿Qué otro tema podemos hablar?
Tenemos, como las afecciones físicas, tenemos en el embarazo también las complicaciones del embarazo, las psicológicas, ¿sí? Eso vamos a ver. Ahora, abro. Siempre en las complicaciones del embarazo, cuál fue la causa que hace que este embarazo sea difícil, vamos siempre a tener en cuenta la vida de la madre como la vida del feto, ¿sí? Entonces vamos a tanto controlar los signos vitales, los parámetros de la madre como del feto, ¿sí? El feto por los movimientos, ¿sí? Y por ecografía, a lo que concierne el ritmo cardíaco, ¿no? A través de la ecografía o a través de escuchar los latidos. Bien. Estoy abriendo el Power, también un segundo. En lo que sea, esa semana, una semana vienen. No, es más de un mes, de todo se va a distribuir por comisiones. Ah, qué bueno. Y creo que 15 empiezan de mayo, puede ser, chicas, no recuerdo bien, hasta después del 15 de junio, más o menos, Ah, qué que bien. seríamos, por ahí andaremos nosotras. En lo que sea, me avisan si tienen algún problema, si están enfermos, lo que sea, me avisan y yo voy a estar acá para que no se sientan solos, para apoyarlos. Si ustedes dicen, profe, no nos dan bolilla en el hospital, porque así pasa, porque hay mucho alumno, ahí voy también, y bueno, los hago que los hagan entrar, o corroboro también que yo tengo muchos conocidos, entonces, en las diferentes áreas, entonces vamos a poder ahí echar la manito como para decir que me los tengan en cuenta para que puedan ver, ¿sí? Porque en ese sentido también es complicado. Gracias, profe. Sería muy lindo que nos pueda Muchas acompañar gracias. usted. Sí, sí. Ay, qué lindo que sería, ¿no? La verdad, profe. Sí, por eso Le agradezco todo. avíseme nomás para yo organizarme. Yo, gracias a Dios, acá en la UNLAR doy un solo día de clase, nada más que son los jueves, y de ahí estoy libre, así que puedo acompañarlos, en algún momento acompañarlos, sí. ¿Sabes? Bien. Ahora vamos a ver las complicaciones del embarazo dentro de las alteraciones psicológicas, ¿sí? El embarazo, como habíamos hablado nosotros, es un acontecimiento feliz y positivo en la vida, ¿sí? También constituye un periodo de estrés emocional y físico significativo. Depender de una personalidad, de la situación familiar, de la económica, de lo social. Recuerden que yo siempre les decía, el embarazo es algo lindo, pero no siempre el momento en que se da esta gestación es lindo, ¿sí? Puede ser producto de una violación, entonces no va a ser lindo este momento que como que se lo ve socialmente como algo positivo y no es tan así, ¿bien? Entonces eso es como ya un estrés emocional, vamos nada más. El embarazo pasa por cambios físicos, ¿sí? Aumento de peso, cambio en las mamas, la piel. Los cambios emocionales, tenemos el cambio de temperamento, hay aumento de la sensibilidad, aparece un sentimiento de incapacidad, ¿sí? De miedo. Esto de los sentimientos, que también lo hablamos en clase, pasa por diferentes etapas. Pasa por una primera etapa como algo lindo, ¿sí? Como una noticia esperada o no, en fin, o triste. Pasa después por una meseta, ¿sí? En donde empiezan los cambios físicos, que es el aumento de peso, ya cuando sale el útero a cavidad abdominal se empieza a hacer más visible y uno a ser más consciente de que realmente estamos embarazadas, ¿sí? Y con lo que acarrea el cambio del cuerpo en lo que significa la persona como mujer, ¿sí? La ropa que no te anda, o la imposibilidad de comprar ropa maternizada, ¿sí? Eso también, y que uno se siente rara.
no puedes comer, no puedes caminar, todos los movimientos se ponen lentos por este peso extra que tenemos, ¿sí? Y al final del embarazo aparece una incertidumbre, un miedo de que, y cuando nace mucho más, de si nosotros vamos a ser capaces de poder llevar con la responsabilidad que significa tener un ser humano a cargo, que depende exclusivamente de la mamá, ¿sí? O en los casos que quede sin mamá, de una persona que debe asistir a ese recién nacido en todas sus necesidades básicas, ¿bien? También pasamos por cambios sociales, dentro de los roles sociales, la parte económica, ¿sí? Entonces, lo que significa el gasto, ¿no? Tanto del embarazo como de un ser nuevo. Entonces hay una repercusión psíquica en la mujer, hay un cambio importante, ¿sí? Eso es lo que decíamos hace rato. En el primer trimestre hay sentimientos ambivalentes de aceptación o rechazo, preocupación por la salud del feto, cambios en el estilo de vida. En el segundo trimestre vamos a tener la realidad del embarazo, la percepción de los momentos fetales, o sea, cuando ya realmente dicen, no, sí estoy embarazada, ¿sí? La estabilidad emocional, si hubiera una pareja o no, ¿sí? Y en el tercer trimestre vamos a pasar por lo que se evidencian los temores, el miedo al parto, la incertidumbre a lo desconocido, más somos primíparas, ¿sí? Miedo al dolor, porque todos dicen que duele mucho, o el solo imaginar que una cabeza pase por una cavidad vaginal también, ¿no? Impresiona. Y miedo a tener un hijo con malformaciones, eso también. Que ahora está como más, ¿cómo les puedo decir? Como más sociabilizado esto de tener un hijo con síndrome de Down, un niño, antes se decía, yo quiero un niño sanito, ¿sí? Y apenas nacía le contábamos los dedos de la mano, porque siempre está ese miedo. Nosotros, al no poder verlo dentro de nuestro útero, lo empezamos a observar cuando recién lo tenemos entre los brazos, los que fueron mamá, dígame si no. Empezamos a ver la carita, los ojitos, las orejitas, empezamos esta exploración en buscar algo malo, ¿sí? Y cuando constatamos que está todo bien, es un respiro para la madre, ¿sí? Los factores de riesgo psicosociales que pasa este embarazo, tenemos la precariedad laboral, porque muchas veces pasa que este embarazo se da cuando no estamos bien o no tenemos trabajo. La multiparidad, cuando hay muchos hijos, multi de mucho y paridad de parir, cuando tiene muchos hijos, ¿sí? O las multigestas también se dice, ¿sí? Cuando hay muchos hijos y viene un nuevo embarazo, también es algo que influye en esta parte emocional. El embarazo no deseado, ¿bien? La relación de pareja conflictiva, que no están bien y viene un embarazo. Bajo nivel socioeconómico, de no poder ser capaces de solventar este gasto que significa un hijo. Aspectos de la personalidad, capaz que estas personas tenían otros proyectos en la vida y no quedarse embarazadas, ¿sí? O ser, vamos a los extremos, de ser depresiva o tener alguna patología como bipolaridad, ¿sí? Entonces eso también va a ser un factor de riesgo. Antecedentes patológicos psiquiátricos, que ahí estamos en un serio problema y es otro capítulo a abordar, porque tener antecedentes psiquiátricos y embarazados es un problema. ¿Por qué? Recuerden que las alteraciones psiquiátricas o alteraciones de la mente cambian la percepción de la situación, ¿sí? Que yo tuve cuando estábamos haciendo las prácticas en el neuro hace muchos años, ahora como 5 años, una paciente del neuro se quedó embarazada. Imagínense, el bebé se movía y ella pensaba que era una víbora que se le movía la panza. ¿Y saben qué hacía? Se tiraba de panza al piso. Verla era algo terrible, terrible. La tuvieron en el servicio de maternidad, me acuerdo, más de 5 años, estoy hablando tontera, en el hospital viejo, o sea, el hospital Vera Barrio, pero cuando el servicio de maternidad estaba ahí estaba la paciente. Una paciente totalmente que colapsó el hospital porque producía muchas alteraciones en el servicio, gritos, rompía todo, se autolesionaba, porque ella no tenía percepción de que es algo que se le moviera un bebé. ¿Me entienden? O sea, fue un caso que causó mucha controversias porque algunos decían hacerle el aborto, otros decían hacerle cesárea, hasta que fue un feto viable y pudieron hacer cesárea.
Es un caso complicado tener una paciente con alteraciones mentales embarazada. Bien, un embarazo entonces desencadena, exacerba, ¿sí? Puede ser trastornos psiquiátricos como la depresión, la ansiedad también, ¿sí? Bueno, esto es lo que nosotros sabemos de la depresión, ¿sí? Los síntomas en la depresión, esos son los mismos que la depresión común, ¿sí? Bien, la ansiedad, la persona también va a pasar por esta ansiedad generalizada, ¿bien? Las crisis de pánico, ¿bien? Y las pautas de actuación nuestras van a ser criterios de derivación en psiquiatría, la propia embarazada lo solicita, ¿sí? Recaída frecuente, los síntomas, qué síntomas nos encontramos, si es un embarazo adolescente, ¿sí? Si es en personas adictas, qué problema. Que en La Rioja se vieron ahora casos de partos en personas adictas que los bebés murieron, ¿sí? Derivación a urgencia, porque es un riesgo para la madre y el feto, riesgo de intento de suicidio también, abandonan el tratamiento, porque cambia, como decíamos hace rato, la percepción de la persona. Ellos ven la vida diferente, ven ese embarazo diferente y no van a tener cuidados ni hacer tratamiento, ¿sí? El tratamiento va a ser psicoterapia de apoyo, ¿sí? Psicoterapia interpretativa y conductual, farmacología dentro de lo posible, pero no se recomienda porque todo pasa por la placenta, ¿sí? Es transplacentario. Los fármacos pasan por la placenta, entonces se es muy cauto en esto, pero si lo necesita, se da en bajas dosis. Recomendaciones. Antes de quedar embarazada, disminuir la dosis progresiva si es que estuviera en algún tratamiento, ¿sí? Continuar o empezar psicoterapia, tratar los síntomas, ¿sí? En el primer trimestre, disminuir progresivamente la medicación. Recuerda que en el primer trimestre es donde se forma el feto, ¿bien? En el segundo trimestre, razón de uso de la medicación, o sea que sea realmente necesaria y efectiva, y después continuar con la medicación. Pero se trata de, en el primer trimestre, de disminuir la medicación, tanto cuando son psicofármacos que deprimen el sistema nervioso, ¿bien? Así que, bueno, levántate para que este asunto te incumba a ti, a nosotros, estamos contigo, siempre se le da una palabra de aliento a la embarazada, ¿sí? No es el fin del mundo, porque si nosotros no apoyamos a la embarazada, podemos tener un suicidio, ¿bien? ¿Estamos ahí? Bien, bien. Sí, Vamos a continuar, avanzamos mucho, lo mismo queda de la fiebre en el embarazo y otras cosas. Seguimos el sábado, si Dios quiere, con la clase y los trabajos prácticos, ¿sí? Traten de hacerlos cortitos, así no perdemos tanto tiempo, porque vamos a dar, ¿qué les dije? ¿Clase primero o después? Clase primero y después los trabajos clase prácticos. primero. ¿Sí? De las 9 hasta las 10:30 ponerle clase, y de 10:30 a 2:30, los trabajos prácticos. ¿Bien? Muy bien, nos estamos viendo y ya les llevaré la nota ahí también. ¿Sí? Un gusto escucharlos, como siempre. Gracias, Un gusto profe. verlos. Sí. Gracias, profe. ¿Podría pasar los dos Power de la clase anterior y ahora, por favor? Sí, ahí les paso. Ya estoy con la compu, porque si no... Profe, disculpe, Sí. yo tenía una duda, Sí. porque yo no pude asistir al parcial, si tenía fecha de recuperatorio. Vos tenés que rendir el segundo, y si lo aprobás al segundo, podés recuperar el primero. ¿Sí? Así es. Ah, bien, gracias. Sí. Nos vemos, chicos, un gusto escucharlos. Hasta luego, Chao, profe. profe. Chao, Profe, que ande bien. Chao, profe. Chao.